Muy buenos días a todas, a todos los que nos acompañáis hoy en el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti. Bueno, como algunos habéis sido alumnos míos, sabéis que a mí el tema del teatro me interesa especialmente y las ventajas que tiene ser directora es que una puede programar cosas que le gustan mucho. Así que, hablando con el profesor Juan Antonio Ríos, pues decidimos que una actividad que podía ser muy interesante, especialmente para el alumnado de Teatro del Siglo de Oro, pero en general para toda la facultad, sería empezar a ver qué está pasando con este Teatro del Siglo de Oro actualmente, qué es lo que se está haciendo, cómo se está adaptando o no, o llevando directamente a escena obras de Lope, de Calderón, de Tirso, de Vélez de Guevara. Y precisamente porque hace unos meses vino al Teatro Principal una obra magnífica que adaptaba ciertas obras de Calderón, ahora nos hablará Aurora de ella, y nos pusimos a indagar quién era la persona que estaba detrás de ese texto dramático tan potente. Pues estaba esta mujer tan joven que tenéis aquí. Así que le dijimos a Aurora Parrilla que si quería acompañarnos y aquí la tenemos, en una semana que vamos a dedicar especialmente a la presencia del Teatro del Siglo de Oro en nuestro siglo XXI y que el miércoles tendrá a una de las actrices que empezó el montaje de Monstruos, a Beatriz Argüello, para darnos una charla taller sobre el verso del siglo de oro. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por ser cómplice de esta encerrona, Aurora. Muchísimas gracias, Aurora, por estar con nosotros, a pesar de que sabíamos que estos días eran muy complicaditos para ti. No, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Buenos días a todos y todas y agradeceros vuestra presencia y agradecer también la colaboración del Centro Mario Benedetti para organizar esta actividad que se enmarca en una semana realmente intensa. Tenemos esta conferencia, tenemos la del miércoles, que también, por supuesto, os recomiendo que vengáis. Y aparte, sabéis que esta semana nos vamos al teatro. Desde el principio de las clases os he insistido en que por mucho que estudiemos, por mucho que leamos, por mucho que estemos en clase, el teatro se aprende yendo al teatro. Es fundamental verlo en vivo y en directo en el lugar que es propio y por lo tanto, como esta semana tenemos dos obras que están vinculadas estrechamente con el temario de la asignatura, pues nos ha venido de perlas y igual que nos viene de perlas esta conferencia de Aurora que nos acompaña aquí en la mesa. Yo no tuve la suerte de ver el espectáculo Monstruos, el prodigio de los dioses. Creo que es de las pocas obras que me he perdido este año, pero el problema es que no todos los días puedes ir al teatro. Y cuando Beatriz me lo comentó, me puso los dientes largos porque me lo comentó muy elogiosamente y por supuesto que acepté la posibilidad de que en las clases del siglo de oro, coincidiendo además con cuando ahora que estamos explicando a Calderón de la Barca, pues se incluyera pues, una clase dada, en este caso, por Aurora como dramaturga y como creadora, que está vinculada con el tema de Calderón. ¿Y qué hizo Aurora? Pues nada más y nada menos que coger tres monstruos de la hija del aire, el monstruo de los jardines y el mayor monstruo del mundo. Calderón estaba muy vinculado con esa figura de los monstruos y ya sabéis que a diferencia de Lope, que ya hemos visto, pues Calderón tiene otros mundos que muchas veces son más complejos, también son más universales y también permiten lecturas más actuales. Y me interesaba fundamentalmente tener la oportunidad de comprobar algo que estamos explicando en clase de forma reiterada. Los clásicos ya han dejado su obra, está claro, su obra está ahí escrita y permanece, pero la interpretación de los clásicos, cómo los ponemos en escena, pues va cambiando mucho. Y otro día os estaba hablando que yo ya he visto varios Calderones. El Calderón de cuando yo estudiaba poco o nada tiene que ver con el Calderón que se representa ahora,
pues el Calderón que yo empecé a explicar en los años 80 del siglo pasado, pues tampoco tiene nada que ver con el Calderón que se explica, que se estudia hoy en día. Y por eso, como me interesa que vayamos viendo cómo varían las interpretaciones de los clásicos, porque variamos, la variación está en nosotros, en nuestra mirada, pues os recomiendo que veáis puestas en escena de diferentes épocas de una misma obra para que comprobemos hasta qué punto eso cambia por completo la propia obra. Calderón siempre será Calderón, pero nuestro Calderón es diferente al Calderón de otras épocas. Y por eso también hay que insistir en el Calderón de otras generaciones. Y os habréis dado cuenta que Aurora es un poquito más joven que yo. Entonces me interesaba subrayar la nueva visión de una dramaturga joven que, bueno, pues tiene una visión que, por supuesto, es distinta a la que podemos mantener quienes nos formamos ya hace 30, 40, 50 años. Por lo tanto, con esos antecedentes, pues solamente me cabe agradecer la presencia de Aurora y darle la palabra con la confianza de que nos va a convencer de algo fundamental, que Calderón sigue vivo. Calderón sigue vivo, sigue hablándonos y solamente tenemos el requisito de lanzar sobre esos textos una mirada inteligente como ha sido la de Aurora. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, y gracias, Juan Antonio, por la invitación, y a todos vosotros por haber venido esta mañana a charlar sobre teatro clásico. Y bueno, este título que le encontré a nuestro encuentro, La monstruosidad en la obra de Calderón de la Barca, un espejo para el siglo XXI, es exactamente lo que encontré antes de empezar la dramaturgia que escribí, Monstruos, el prodigio de los dioses, de la que ha hablado Juan Antonio. Encontré que es verdad lo que dice él, Calderón está vivo, la obra de Calderón está viva y nos sigue apelando a nosotros, pero es verdad que hay que estar despierto, hay que estar muy conectado también a nuestra actualidad para ir a leer un clásico y encontrar que nos está hablando de cosas que nos están pasando hoy. O sea, esa conexión con nuestro presente tiene que estar para que luego esa lectura contemporánea sea posible, ¿no? Y os voy a poner el teaser, pero antes os quería contextualizar un poco de dónde nace la obra, la dramaturgia que escribí. Esto empieza cuando Arturo Querejeta, actor famosísimo de una larga trayectoria en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, bueno, y actor también ha hecho series, un actor que tiene un recorrido larguísimo ya. Él y Paola Calleja fundan la compañía Prodigio Teatro. Y esa compañía nace con la finalidad de recuperar textos clásicos y reinterpretarlos y contarlos de una manera que nos interese más, ¿no? ¿Cuál es la manera de contar obras del siglo de oro? Y esto, claro, viniendo de gente que ha trabajado muchísimo textos del siglo de oro sin tocar una coma, porque eso es lo que sobre todo ha hecho Arturo Querejeta en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y entonces el reto era bueno, llamar a una dramaturga contemporánea y que estuviese muy presente esa mirada actual y que sin ningún pudor pudiésemos coger textos de un autor como Calderón de la Barca y traerlos a lo que nos interesa contar hoy. Eso no significa que se vaya a pervertir el texto de Calderón de la Barca. Al final los textos están para poder contarlos y cuantos más siglos mejor. Y aún así encontramos una tesis investigando sobre este concepto de la monstruosidad en la obra de Calderón. Encontramos una tesis que ya estaba en la obra de él, en su obra original. Sin añadirle nada, ya había una tesis. Eso fue lo primero que yo hice, investigar estos tres textos donde los protagonistas son un monstruo diferente en cada uno de esos textos y no son monstruos animales, seres mitológicos, son seres humanos como nosotros los que estamos aquí hoy sentados.
Y eso era lo que más nos interesó, que los monstruos de los que hablaba en estas 3 obras eran seres de carne y hueso, que por sus condiciones, por haber sido estigmatizados, por haber sido manipulados por los dioses que están muy presentes en la obra de Calderón, acaban convirtiéndose en monstruos. Entonces, ahí ya había una pregunta que nos interesó a toda la compañía, que es cuáles son los monstruos de nuestro siglo y de dónde vienen las personas monstruosas, los seres que se convierten en criminales, en seres despreciables, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Se nace siendo un monstruo o es la sociedad la que también tiene una responsabilidad y empuja a ciertas personas a convertirse en tal cosa? ¿Por qué? Por haberlos marginado, por haberlos rechazado, por no haberlos dejado integrarse en nuestra sociedad, que es lo que pasa sobre todo con Semíramis, con Aquiles, con Segismundo, que aparecía, pero es verdad que no fue un personaje protagonista, aunque sí que había un eco en nuestra dramaturgia al principio de la obra, porque es fundamental. No se podía obviar a Segismundo en este tema, y Segismundo, Aquiles y Semíramis son hijos de la violencia, son encerrados al nacer, son privados de libertad, y todo esto porque se piensa que van a suponer un mal para la sociedad, pero sin haber todavía dicho ninguna palabra, ¿no? Sin haber demostrado quiénes son, ni siquiera han tenido la posibilidad de desarrollarse de alguna forma. Entonces ahí está la pregunta, ¿por qué luego se convierten en monstruos? ¿Porque tenían razón los hados, los vaticinios de los dioses, o porque el encierro y el rechazo y el miedo y el ver a ciertas personas como amenaza crea esos monstruos, ¿no? Bueno, en esto ya vimos algo muy actual y que nos interesaba a todos en la compañía. Y os pongo... A ver. Ah, no, claro. A lo mejor no puedo, ¿verdad? No hay... ¿Sí puedo enlazar? Sí, deberíamos poder. Si no, llamamos a... Ah, mira, a lo mejor es así. Mira. Sí. Monstruos fueron llamados aquellos que... Antes que pueblos. Antes que gente... al mundo llegaron. Si ella, tras saberlo, se da muerte, entonces que me quiere será cierto. Transparente fuente, aquel mar. Para él se trataba de su primer vuelo. Emocionado, impaciente, abandonó a los demás. Si lo hago, ¿me dirás quién eres? Sí. Salgo a ver el claro día y doy con la noche oscura. Haz lo que mi amor te encarga. No se halla con tanto valor mi pecho. Pues tú me has dado palabra de olvidar. No podré. De morir, sí. Dos monstruos, las dos al fin somos. Ella por haber sido violada y yo por la belleza con la que Venus me ha castigado. Ahora, dime quién eres. Fama. Me amas a mí como yo al ser libre. Deja que prenda sola mi primer vuelo. Muere conmigo y que a un tiempo mi vida y la suya acaben. Pues esto fue nuestra obra. Esto no. Gracias. Vale. Este es el teaser de Monstruos, el prodigio de los dioses y bueno, pues se estrenó en 2023 en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Estuvo girando por España, por distintos festivales internacionales. Estuvimos aquí, como ha dicho Beatriz, y en enero estuvimos en los Teatros del Canal, en Madrid, que era algo importante hacerla en Madrid, algo que costó porque Madrid tiene una cola y una lista de espera en teatro increíble, pero pudimos llegar a Madrid y esa ha sido la vida de esta obra.
Y os quería contar un poco, pues lo primero que surgió cuando me encargaron este proyecto. En realidad me pidieron que plantease distintos proyectos para poder votarlos, ¿no? Para que no fuese solo una idea y todo a una idea. Y entonces esta fue la tercera, este fue el tercer proyecto que planteamos, siempre buscando a ver cómo el siglo de oro podía ser traído al siglo XXI. De 4 proyectos, esta era la tercera, y esto era lo primero que yo escribí sobre la idea, que es muy poquito, muy escueto, son 4 notas, pero fue lo primero que no sabía ni siquiera lo que había ahí realmente, pero algo había, ¿no? Y estos eran los 4 títulos donde yo vi que se podía fundamentar esa tesis y donde a través de estos monstruos, de estos protagonistas, se podía reflexionar sobre estas ideas, ¿no? Sobre qué pasa con los seres humanos que han nacido de la violencia, cómo la represión, la violencia, el miedo crea monstruos y cómo hay algo, ¿no?, en Herodes que es distinto a Segismundo, a Semíramis y a Aquiles, que es que Herodes ha crecido en libertad. Herodes es un monstruo diferente, es un monstruo que es víctima de sí mismo, él es su antagonista y él es el que lo sufre, es el que ha creado el monstruo y el monstruo. Entonces aquí había algo diferente, pero bueno, estaba en la línea de esta reflexión, ¿no? Y tiene que ver más con un exceso de poder que con un estigma con el que naces, con el que vienes al nacer, ¿no? Y estas eran las preguntas que queríamos lanzar. ¿Se nace siendo un monstruo o son la violencia, la represión, el odio y el miedo los que los generan? ¿Tiene la sociedad la responsabilidad de que existan personas monstruosas? ¿De dónde vienen los monstruos? Pues como ha dicho Juan Antonio, son temas universales, porque personas que han hecho crueldades y que han cometido crímenes hay a lo largo de toda la historia. Entonces es un tema que sí, que se hará en el siglo XXI y seguramente dentro de muchos años se podrá volver a hacer, pero había algo hoy, tenía un sentido, tenía un valor contarlo hoy. Nosotros pensábamos mucho en todo lo que está pasando con los inmigrantes, ¿no? Y los veíamos un poco como Aquiles y como Semíramis, como personas a las que porque vienen de donde vienen, que no lo han decidido, porque han nacido en un lugar, se les ve de una manera, se les ve como una amenaza y se les rechaza y no se les deja integrarse, ¿no?, en la sociedad, se les pone unos límites. Y luego esas personas queremos que se desarrollen pues como nosotros, pero sin esas condiciones, sin haberle dado esas herramientas. Y ahí estaba un poco nuestro imaginario, igual que, bueno, no sé si habéis visto la serie de adolescencia en Netflix. Bueno, pues habla un poco de cómo se puede gestar un monstruo. ¿Por qué un niño va a matar a una compañera? ¿Porque se nace siendo un asesino o porque ahí hay una responsabilidad detrás? De pronto era muy actual hablar de esto y nos interesaba, pero seguramente siga siendo actual contarlo más adelante también. Y luego otra cosa que nos parecía actual era que hablasen los monstruos. En esta obra los narradores, los que cuentan sus historias, son los 3 protagonistas en primera persona. Semíramis, de la hija del aire, Aquiles, del monstruo de los jardines, y Herodes, del mayor monstruo del mundo. En primera persona cuentan desde su punto de vista su historia, lo que nos hace un poco entender cómo acaban haciendo las cosas que hacen, porque ahora vamos a contar de qué punto parten y qué es eso de que se convierten en monstruos, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Por qué son monstruos al final? ¿Qué han hecho? Pero los 3 tienen esa evolución y... Vale. Bueno, antes de hablar de los personajes, ahora mismo ya sabemos, ¿no?, la tesis con la que yo partía, que aunque son preguntas, la respuesta sí que la teníamos un poco clara, que es que no queremos hablar de las personas que ya nacen con muchas posibilidades de... No estamos hablando de psicópatas, estamos hablando de personas como cualquiera de nosotros que por cómo se desarrollan y cómo le impiden desarrollarse se convierten en monstruos. Y esa era nuestra tesis. Y ahora, para reflexionar en torno a esta tesis, pues tuvimos que investigar mucho primero a Calderón. Antes de imponer ninguna idea nuestra,
Teníamos que ver si eso estaba de verdad en la obra de Calderón, porque yo no creo que hayamos añadido nada que él no estuviese contando en sus obras. Lo transformamos y lo contamos, pues hay prosa, por ejemplo, en el texto hay prosa que se intercala con el verso, y la prosa son esos momentos en los que los personajes protagonistas, como narradores, te acompañan, ¿no? Contando su historia y por los puntos por los que van pasando, y entonces te hace ver un poco cómo viven esa transformación hacia el monstruo. Entonces, al investigar sobre el concepto de monstruosidad en Calderón, bueno, Ciriaco Morón es un filólogo e investigador que tiene libros sobre la obra de Calderón y sobre otras obras, pero también sobre Calderón, y dice esto: en Calderón no hay esencias estáticas sino monstruos, portentos y prodigios, es decir, seres contradictorios y violentos cuyo encuentro crea una guerra de sucesión, de celos, de honor o de dolor. Esto era muy interesante para nosotros, que la palabra monstruo ahora tiene un significado totalmente negativo, y para Calderón no. Para Calderón un monstruo era un ser fantástico, maravilloso, extraordinario, con cualidades que no encajan en la sociedad en la que ha nacido, y que causa espanto precisamente por los excesos, pero por los excesos de cosas que no tienen por qué ser malas, ¿no? En Semíramis tenemos la belleza en exceso, y por eso causa espanto, porque se piensa que eso va a traer guerras entre hombres, que es lo que pasa en la obra, y que va a traer fatalidades. Entonces era muy importante entender cómo entendía Calderón lo monstruoso. Y en estas obras, esa palabra, la palabra monstruo, se repite muchas veces a lo largo de la obra. Entonces, claro, ya vemos que Calderón ahí está hablando, está reflexionando en su obra sobre la monstruosidad, que nosotros no íbamos a inventar nada por reflexionar sobre esto, sino que ya estaba en Calderón. Y bueno, voy a leeros algunas de esas frases que se repiten donde está muy claro que menciona esta palabra. Bueno, en la vida es sueño empieza hipogrifo violento, que un hipogrifo ya es un monstruo, o sea, ya hay una presencia ahí de un caballo medio pájaro, medio caballo. Nino es el rey en La hija del aire, y el rey que se fija, que se encapricha de Semíramis, que luego hablaremos de él, y la llama así: hermosa Semíramis, bello monstruo de Asia. Semíramis habla de sí misma diciendo: un basilisco tengo en los ojos, un áspiz en el corazón asido, Etna soy, llamas aborto, volcán soy, rayos respiro. El basilisco, y hay una idea monstruosa de sí misma. El sueño de la madre de Segismundo, del que habla Basilio, dice que ella, que la madre de Segismundo, en el sueño vio que rompía sus entrañas, atrevido, un monstruo en forma de hombre, y así lo define a Segismundo, porque en el parto, al dar a luz a Segismundo, su madre muere. Entonces ya nace Segismundo generando tragedias, ¿no? Y Segismundo dice: porque más te asombres y humano monstruo me nombres, entre asombros y quimeras soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres. Se concibe a sí mismo como monstruo. Y en El monstruo de los jardines, uno de los personajes, Ulises, dice: Aquiles, humano monstruo de aquestos montes. Entonces, bueno, está claro que estos personajes son vistos y ellos se perciben como tal, como monstruos. Y entonces estas son las definiciones de la palabra monstruo en la RAE, ¿no? Ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie, ser fantástico que causa espanto. Esto era lo que nos interesaba, ser fantástico que causa espanto, esto, y persona que en cualquier actividad excede en mucho las cualidades y aptitudes comunes.
Estas dos acepciones eran las que más nos interesaban y las que más se acercaban a lo que para Calderón significaba ser un monstruo. Y vamos a ver cuáles son esas cualidades que tienen Semíramis, Aquiles y Herodes. Vale. Bueno, Isabel Rhodes hacía de Semíramis, de la hija del aire. Y Semíramis... Esto no es así en la obra de Calderón, esto fue como... claro, yo quería traer al presente, a la acción dramática, a los dioses, porque son los que, bueno, por sus decisiones y por los vaticinios que han lanzado sobre estas tres personas, bueno, pues los ha condicionado a vivir reprimidos y sin libertad, y al final son como los antagonistas de los monstruos, ¿no? Y en este caso la antagonista de, bueno, la culpable, la que tiene que ver con el nacimiento y el punto de partida de Semíramis es Venus. Venus no aparece como personaje en La hija del aire, pero sí que era una manera de unificar estas tres historias. En las tres historias se presenta el dios frente al monstruo y es muy importante para contar que, bueno, que son responsables pero también son víctimas, que hay que entenderlos, ¿no? Nos ayuda a entenderlos. El punto de partida de Semíramis, ella es hija de una violación y Arceta, su madre, también cuando da a luz, igual que la madre de Segismundo, muere en el parto. Y al morir en el parto, Semíramis se queda abandonada, se cuenta que en un monte donde pueden venir las bestias a devorarla, está en peligro, y cuando puede ser salvada, Diana, que es la que protegía a Arceta porque Diana es la que protege a las ninfas y Arceta era una de ellas, no quiere que Semíramis sobreviva porque sería una prueba de que una de sus ninfas ha sido violada, ¿no? Es la evidencia. Ella quiere ocultar eso, quiere ocultar esa violación. Y es Venus la que quiere protegerla, entonces, y la que la encierra en una torre para que pueda vivir de alguna manera, ¿no? Y que no la devoren las bestias. Pero a cambio, como castigo, Diana dice, bueno, Venus dice que esto ha hecho Diana, ¿no? La va a encerrar para que no sepa nunca de ella los hombres, porque he temido que Diana ha de vengarse de mí en ella y con prodigios ha de alterar todo el orbe, haciendo que sea el peligro más general su hermosura, que es el don que tiene mío. Excusa pues los insultos, las muertes y los delitos que han de suceder por ella. Desde aquí al rey más invicto haga tirano hasta que muera en fatal precipicio. Este es el vaticinio con el que, bueno, que condiciona la vida de Semíramis y por lo que se la encierra en una torre, porque se piensa que su belleza va a traer desgracias, que a un rey puede hacer tirano y que al final va a haber una muerte. Bueno, este es el punto de partida de Semíramis. Lo que pasa es que cuando llega Menón y la descubre en la torre y la saca de la torre, ella piensa que va a ser libre, pero lo que pasa es que está en deuda con Menón por haberla liberado de la torre y que le debe algo. Y en ese mundo, porque eso era interesante contarlo, porque a diferencia de Segismundo, ¿por qué no elegimos a Segismundo y elegimos contar la historia de Semíramis? Porque en realidad son tramas que se parecen, pero luego la de Semíramis, que son 6 actos, que no son 3, pero el viaje de Semíramis, que está menos contado, que Segismundo se conoce menos, iba a ser el único personaje femenino que hubiese en la obra, aunque tenemos 2 actrices, pero el único personaje femenino sería Semíramis. Y era interesante contar que Semíramis está encerrada doblemente, ¿no? Segismundo, cuando sale de la torre, llega a un mundo al que le pertenece, porque es un mundo que si no se convierte en un tirano, él va a ser el rey.
él va a ocupar el trono. Pero Semíramis, cuando sale de la torre, llega a un mundo donde nada le pertenece, al contrario, donde ella es de los demás. Ella está encerrada primero en la torre y cuando sale está encerrada en un mundo que es gobernado por los hombres. Y ella va teniendo que tomar decisiones que no quiere porque no tiene ningún tipo no tiene otra salida. Y es eso lo que la va condenando más, ¿no? Y la va acercando a ese ser monstruoso en el que se convierte, porque lo primero que hace es deberle a Menón ser su esposa, porque la ha sacado de esa torre. Y después el rey, que se fija en ella, y le dice a Menón que la quiere para ella, que se olvide de estar él con Semíramis porque la quiere él, ella es capaz de decir, no, es que no quiero casarme con ninguno. Pero ¿qué pasa? Que Semíramis, que no tiene familia, que ha crecido sola, que no tiene a dónde ir, pues acaba aceptando irse a vivir al palacio del rey. El rey le ofrece irse a vivir a su palacio y ella acepta porque no tiene otro lugar a donde ir. Y ahí intenta violarla. Y es en ese momento cuando ella acepta ser su esposa porque se ve, bueno, pues ahí ve una oportunidad de ser, bueno, de vivir de alguna manera, se agarra a la idea de ser reina y ahí empieza su conversión ya hacia el monstruo, cuando va tomando decisiones que se ve obligada a tomar. Beatriz Argüello, que la tendréis el miércoles, interpretaba a Aquiles, el monstruo de los jardines. Y el origen de Aquiles se parece un poco al de Semíramis, él también crece oculto en una cueva, pero su madre no muere en el parto, esta madre sobrevive, pero sí que es hijo de una violación. Y Tetis es una semidiosa. Y entonces una semidiosa que es violada es algo que tampoco interesa que se sepa. Y ella lo dice aquí, por decoro, con que al ver que por una parte que a mi decoro es decencia tenerte oculto y por otra que a tu vida es conveniencia, quise añadiendo razón a razón y fuerza a fuerza que no salieses al mundo. Es una decisión de su madre hacer que Aquiles crezca en esa cueva para protegerlo, por una parte, porque también hay un hado que dice que él va a ir a la guerra de Troya. Troya será destruida y abrasada por los griegos si va a su conquista Aquiles a ser homicida de Héctor. Entonces Tetis, por protegerlo de ir a esa guerra y por otro lado por ocultar su violación, lo encierra en esta cueva. Y durante la obra Aquiles descubre quién es su madre, que Tetis es su madre, que no lo sabía, y la razón por la que estaba encerrado. Y luego lo que sucede es que hay otro oráculo, Marte, dice, ay de mí cuánto yerra quien al poder de los dioses previene hacer resistencia. Yo evitándolo ha pasado lo que tenía que pasar. Marte lo diga, pues viendo que al ceño de sus violencias contigo el horror anima, contigo el estrago alienta, en su oráculo ha mandado que en los centros de estas quiebras te busquen, porque tú solo importas en esta guerra, tanto que sin ti no puede acabarla toda Grecia. Entonces lo que está sucediendo es que Aquiles, por una parte, lo están buscando en esta isla para matarlo, porque hay rumores de que en esta isla hay una bestia y quieren matarlo porque es una amenaza, es un peligro para los que viven en esta isla, y por otra parte lo anda buscando Ulises para llevarlo a la guerra de Troya, porque solo así pueden ganar los griegos. Entonces lo están buscando, unos para matarlo y otros para mandarlo a la guerra, donde seguramente también muera. Entonces ella tiene ese destino al nacer sobre sus hombros. Arturo Querejeta interpretó Herodes, del mayor monstruo del mundo.
Y bueno, aquí es diferente. Este vaticinio no surge cuando nace el monstruo, en el nacimiento del monstruo. Este vaticinio aparece, bueno, pues cuando él ya es tetrarca, quiere ser emperador de Roma, no lo consigue, nombran emperador a Octaviano, y es Mariene, su esposa, la que viene preocupada, la que ha escuchado este vaticinio de un sabio y le ha dicho estas palabras. Y se lo cuenta a él, le cuenta que le han dicho que sería, infausto triunfo yo, qué tiranía, de un monstruo el más cruel, horrible y fuerte del mundo, y en ti yo que daría muerte, qué daño no se teme prevenido, ese puñal que siempre traes ceñido a lo que más en este mundo amares. Mira pues si pesares tan grandes es forzoso que tengan en discurso temeroso muerta la vida y vivo el sentimiento, pues trágicos los dos con fin violento, por ley de nuestros hados, vivimos a desdichas destinados. Tú, porque ese puñal será homicida de lo que amares, yo, porque mi vida vendrá a ser, con ejemplo sin segundo, trofeo del mayor monstruo del mundo. Bueno, este hado que parece un acertijo, bueno, viene a decir que él acabará matándola, él acabará convirtiéndose en su asesino. Algo que en un principio no lo ve, él no lo ve por ninguna parte. Nosotros, claro, como se repite esta idea de que siempre hay un dios en las tres tramas, aquí elegí que Fama fuese un personaje, pero que fuese un personaje que realmente está dentro de la cabeza del protagonista, de Herodes. ¿Por qué? Porque hay que contar que él sí es más responsable de aquello en lo que se convierte y que esa voz que escucha, que es la de Fama, viene de él y viene de un desequilibrio que tiene que ver con su ambición. Los celos vienen de su ambición y de pensar que si no llega a ser emperador, Mariene no lo va a querer. Entonces, si es emperador otro, va a querer estar con ese otro. Entonces, ese es su desequilibrio. Lo que le hace enloquecer, lo que le hace creer la palabra de Fama, que es la que le dice que Octaviano, en nuestro caso lo hicimos así, también porque contamos con 3 actores, y eso, claro, contar las obras de Calderón de la Barca, que tienen 15 personajes con 3 actores, pues eso ya, solo eso, exige hacer una dramaturgia importante y decidir. Y en este caso, bueno, pues Fama era la que le contaba que Octaviano tenía un retrato de su esposa y le mete los celos, le mete ya esa inseguridad de que Mariene se va a ir con otro. Pero siempre conectado a porque no soy emperador, a su ambición. Bueno, ¿y en qué se transforman? ¿Cuándo se transforman en monstruos y cómo esto era muy importante para apoyar esta tesis que os he contado al principio? Semíramis, como os he dicho, acepta casarse con el rey, con Nino, y al casarse con él, bueno, pues tiene un hijo que se llama Ninias y que ella misma destierra. Ella destierra a su hijo al morir Nino y impide que él, bueno, pues ocupe el trono. De momento, ella es la única reina de Siria. Y ella dice, claro, esto es escrito por mí, pero era importante hablar de que yo vi que lo más monstruoso que podía tener el personaje es que acaba odiando y rechazando a su propio hijo. Y hay algo en la obra de Calderón que enfatiza que se parece mucho a ella. De hecho, hay un momento en el que ella se hace pasar en la original por su hijo, porque deben ser idénticos. Y yo recojo eso para contar, bueno, que no puede verlo a él porque realmente se está viendo a ella y está viendo que se ha convertido en un monstruo que ha vendido su libertad. Ese hijo es el recuerdo de que ella un día vendió su libertad a un hombre al que no quería y se ha convertido en algo que no quería.
y es capaz de esto, de desterrar a su hijo y de odiarlo. Y finalmente el vaticinio se cumple porque la que se convierte en tirana es ella y la que se arroja por un precipicio es ella, en este caso. Ella se acaba suicidando y nosotros lo recogimos igual en la versión. Y esto fue lo que yo escribí para ella como final. Su anagnórisis de que se ha convertido en ese monstruo. El final de Aquiles también es la muerte. Se cumple el vaticinio, él va a la guerra de Troya y ganan los griegos. Y en esa guerra a mí me parecía importante contar que mata a sus propios tíos, ¿no? O sea, eso que se pasa un poco por alto, porque al final son nombres de semidioses y de dioses y no te has enterado muy bien de, vale, mata a aquí lo dice, cayó Menetes, cayó Cigno, cayó Rodas, bueno. La madre de Aquiles, Tetis, se quedó mirando al cielo esperando esa señal que le dijera que todo había terminado, que este era el día fatal que amenazó con agüeros a Aquiles. Y en vez de hablar por sí solas las estrellas, fue Neptuno, su padre, quien le dijo a Apolo: Aquiles, el asesino de mis 3 hijos, Menetes, Cigno y Rodas, ha de morir y con su muerte dar fin de una vez a esta guerra. Apolo, desconcertado, le preguntó si era eso realmente lo que quería, pues Aquiles era su nieto. Los dioses no engendramos monstruos. Aquiles murió por orden de su abuelo Neptuno. Los hermanos de Tetis murieron a manos de Aquiles, por escuchar de Apolo lo que supuestamente las estrellas para él dictaron. Tetis encerró a Aquiles, su hijo, un día en esa cueva por temor a aquel vaticinio, por protegerlo y por vergüenza. Claro, era importante contar esto, que en la obra de Calderón, claro, lo más importante ahí no es por qué muere Aquiles, pero yo estaba leyendo a la vez, lo comparaba mucho con los textos de las Metamorfosis de Ovidio, porque en la obra de Calderón hay mucha mitología y ahí, en las Metamorfosis de Ovidio, es de donde saqué esta información, ¿no? De que al final daba igual que fuese tu abuelo, daba igual que fuesen tus tíos, que al final tú has nacido para matar o nosotros queremos que gane cierto bando y de eso se trata. Y no voy a reconocer, esta frase era importante, los dioses no engendramos monstruos, no voy a reconocer a esa persona, ¿por qué? Porque por vergüenza. Aquiles es hijo de algo vergonzoso, de que una semidiosa ha sido violada. También era importante que cuando Aquiles tiene que decidir, porque Aquiles se enamora, todo esto empieza porque Aquiles se enamora de Deidamia, y es por eso por lo que por primera vez quiere salir de la cueva y quiere arriesgarse a morir por vivir esa relación con Deidamia. Y entonces, una vez decide que él no quiere seguir en la cueva, pues tiene 2 opciones. Vivir con Deidamia y que en algún momento me van a encontrar los que me andan buscando en esta isla y me pueden matar, o me encontrarán los que me andan buscando para ir a la guerra y me tendré que ir a la guerra. Entonces, eso es decidir. Él dice, en un momento de esta obra, decía, mi primera elección es dónde morir, no con quién o dónde vivir. Y bueno, y se acaba convirtiendo en ese asesino y muere. Y Herodes, el vaticinio de Herodes también se cumple. Parece un accidente porque realmente él, cuando llega y ve a su esposa con el emperador Octaviano, del que ya tiene unos celos que no se pueden controlar, se va a enfrentar a Octaviano. Realmente él no va a matar a Mariene. Y es en esa lucha contra el emperador, contra Octaviano, por celos, porque lo ve con ella,
cuando se va la luz y en esa oscuridad le clava el cuchillo a Mariene, o sea, la mata. Es cierto que aunque es un accidente, ya hemos visto en la obra, y en esta también, que que no se pueden justificar sus acciones, ¿no? Que él ha enloquecido de celos y llega a decirle a Fama que difunda el rumor de que él ha muerto para ver si ella, sabiendo que él ha muerto, se da muerte. Como ahí está la prueba de que me quiere. Si ella piensa que me he muerto y ella se mata por eso, entonces me querrá, significa que me quiere. Ahí ya empiezan a hacer el monstruo, en ese momento, ¿no? En el momento en el que prefiere que muera antes de no ser querido por ella. Y luego, como hilo conductor, porque aunque sí que ya hay cosas que sostienen el hecho de que las tres tramas puedan ser contadas juntas y que tenga sentido que sean ser contadas juntas por lo que comparten, por el vaticinio que comparten los tres, por esa transformación en el monstruo. Aparte de eso, para reforzar nuestra tesis, creé un hilo conductor que es el de los dioses. El de los dioses que viene un poco de la investigación de las metamorfosis de Ovidio. En las metamorfosis de Ovidio se empieza en el Génesis, ¿no? Y en el Génesis, tal como aparece aquí, se cuenta que cuando el mundo se creó no tenía fronteras, que era todo un caos, que todo estaba mezclado. Aire, mar, tierra, que los límites, la idea de fronteras, las puso ya el ser humano, pero que en un principio eso no existía. Y es una idea que reforzaba nuestra tesis, ¿no? De quiénes son los que han decidido y los que dicen quiénes tienen que estar, quiénes no, y dónde estar cada persona. No es la naturaleza, no es de donde venimos realmente. La naturaleza era un caos, era algo informe, desordenado, donde todo estaba mezclado. Y era importante partir de aquí, del Génesis, porque queríamos contar cómo empieza la guerra entre dioses y monstruos, que al final es lo que estamos viendo en las tres tramas, que hay un conflicto entre dioses y monstruos, entre gente que los aparta y los rechaza y ellos que intentan ser alguien y vivir por encima de ese rechazo. Y aquí encontré el mito de la serpiente Pitón, que no sé si lo conocéis, pero la serpiente Pitón se dice que fue una bestia que ocupaba el monte de Delfos. Y de su nombre, de ahí viene, claro, ella se llama serpiente Pitón porque era pitonisa. Y desde ese monte ella vaticinaba, ella era la voz que escuchaba a la gente y que creía a la gente. Y Apolo, pero no hacía ningún mal, ese era un don de un monstruo, de un ser fantástico. Ahí volvemos a esa definición de la palabra monstruo, no como algo malo, sino como algo prodigioso, era una serpiente prodigiosa. Y Apolo quiso ocupar ese lugar. Apolo quiso ser él el que se colocase en ese monte y a quien escuchase y creyese la gente, entonces la mata. Y para mí ese fue el punto de partida, y a partir de aquí esto se repite muchas veces. Alguien que tiene una cualidad que no tiene otra persona y que hace que sea divino o que sea prodigioso, es una amenaza y quiero ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque quiero tener ese poder. Me podéis hacer preguntas cuando queráis, de verdad, porque estoy hablando mucho del tirón y no sé ni la hora. Me podéis preguntar lo que queráis, de verdad. Bueno, entonces, con toda esta información, mis conclusiones eran que Calderón ya quería mostrar esto
que había algo en la obra de Calderón que no era simplemente por contar esas tramas, porque fuesen interesantes esas tramas o porque esos personajes fuesen atractivos, sino que ya había un mensaje, si lo queremos llamar, no aleccionador, pero sí que había una idea que ya estaba transmitida por Calderón, que es que los monstruos se convierten en monstruos porque son personas a las que se les limita el abanico de decisiones que pueden tomar y eso genera, bueno, el sentimiento de ser odiado, de ser rechazado, crea personas cuya frustración, cuyo dolor al final sale de estas maneras. Bueno, el monstruo que no sabe quién es y que se muestra al mundo y que ese mundo cuando lo ve se asombra y de alguna manera Calderón lo dignifica o lo coloca en otro lugar, intenta que lo miremos como una víctima o que empaticemos más con él, que era lo que intentaba yo también en esta obra reforzar, que es vamos a viajar con el discurso del protagonista, del monstruo. Están divididos entre el ser, el deber ser, lo que son y lo que se ha dicho que serán. Cuando se priva a alguien de libertad, ¿se puede ser alguien bueno? Esa era una de las preguntas que estaban ahí constantemente. Y bueno, hay una cita de un filósofo italiano, Pico della Mirandola, que dice: el hombre es el único ser que permanece abierto e indeterminado, que da forma a su futuro, que esto lo hace libre y responsable. Entonces, bueno, pues nos encontrábamos con tres personajes que no sabíamos, que ahí estaba el debate. ¿Son responsables? ¿Cuántos son de responsables de los crímenes que acaban cometiendo? Y si podrían haber sido otras personas habiendo nacido con las condiciones con las que han nacido. Y habrá preguntas. Me estoy desbordando a lo mejor. Bueno, lo que sí que está claro es que habéis visto otro Calderón, ¿eh? Estamos ahora precisamente analizando en clase Alcalde de Zalamea, que no tiene nada que ver con esta dimensión filosófica que encontramos en la obra de Calderón. Y luego a continuación veremos la Dama Duende, que es una obra fundamentalmente divertida y que como tal obra divertida siempre se repone. Pero hay otros Calderones. Cuando empezamos las clases siempre digo, vamos a hacer una selección, vamos a ver unas obras y vamos a ver unas caras de los autores, pero un autor de las dimensiones de Calderón, por la riqueza de su obra, por la heterogeneidad de la misma, pues también nos permite encontrarnos estos monstruos, encontrarnos sobre todo algo que siempre ha sido valorado en la obra de Calderón y que es lo que ha concitado en buena medida su primacía en los estudios teatrales, que es la dimensión filosófica. Muchas veces cuando vemos la recepción crítica de Calderón, no tanto la recepción de sus puestas en escena, sino de sus textos, nos encontramos con que ha interesado a gente que se preocupa por cuestiones universales, que son las grandes cuestiones que marcan el debate filosófico. Y aquí, claro, otra de las cosas que me ha sorprendido, ¿no?, es la complejidad. Meterse con Calderón es meterse con unos textos que a mí, por ejemplo, me asustarían, ¿no? Porque necesitas tener unos conocimientos de literatura y unos conocimientos de filosofía que no siempre son fáciles de manejar, ¿no? Y que requieren muchos años y requieren mucha experiencia y conocimiento. Por lo tanto, más admirable todavía, si cabe, el trabajo que has realizado, porque requiere esa complejidad, ese requisito de complejidad que no es fácil de afrontar con unas garantías de éxito. Y lo que nos has transmitido es algo que intentamos comentar en clase. El teatro es un espacio también de reflexión, que si se consigue traspasar la cuarta pared, si se consigue llegar al patio de butacas, pues evidentemente provocará una reflexión más allá
de la representación. Una reflexión que no va a buscar una solución, no va a buscar una respuesta única, clara. Tú misma acabas tu intervención con preguntas abiertas, pero al fin y al cabo el atractivo de este teatro no es llegar a una respuesta clara y unívoca, sino mantener vivo el debate. En la medida en que nos planteemos el debate sobre estas cuestiones, estamos acercándonos no a la respuesta, sino acercándonos a un conocimiento que nos hace mucho más maduros para afrontar circunstancias que están vinculadas con lo que se recrea en las obras, pero circunstancias que están en nuestro propio presente. Por lo tanto, yo creo que nos has ayudado a subrayar algo que está en el programa de las clases, no digámoslo así, pero que no siempre es fácil ver porque tenemos unos ejemplos que son incuestionables, como las obras que he citado, pero hay otro Calderón. Hay otro Calderón que si nos metemos en los autos sacramentales, bueno, claro, y nos metemos en otras obras de mayor complejidad, pues nos desbordaría por completo y que, bueno, pues por desgracia no siempre está en los escenarios, pero debiera estar al alcance de cualquiera que lo quiera conocer. Preguntas, tenéis que tomar notas. Así que empiecen los alumnos. Va. Como tengo el micrófono me aprovecho. Claro que sí. A mí me encanta, Aurora, una cuestión de la que no has hablado, que es el tratamiento de la palabra. Claro, Calderón está aquí planteando en estas 3 obras, como estamos diciendo, cuestiones muy complejas, pero vinculadas a sentimientos muy profundos, y eso se refleja en la palabra. A mí lo que me parece muy bonito del texto dramático tuyo es que, respetando el verso de Calderón, cuando tú te incorporas, cuando se oye la voz de la dramaturgia actual, hay una prosa poética que está trasladando al siglo XXI probablemente lo que Calderón habría hecho. Entonces, me parece muy hermoso que en esos momentos en los que entra la prosa, en los que la voz del personaje explica en prosa, en realidad no es una prosa. Es una prosa poética, es una prosa que va con un ritmo, es una prosa que respeta también la puesta en escena. No sé si tú ya pensabas en una música de fondo o no. Y quería que me hablaras un poco de esto, ¿no? Cómo te empapas de la palabra de Calderón, la respetas y la complementas. Esa es la pregunta. Pues gracias por decir eso. Vamos, para mí es un halago. Claro, la palabra de Calderón tú la estás escuchando y encima dicha por estos 3 actores y la prosa tiene que estar a la altura, claro, es muy difícil. Vamos, gracias por decirlo así, pero claro, era un reto. ¿Por qué? Porque tú creas una atmósfera. Cuando están los actores recitando los versos de Calderón y después viene la prosa, no puede ser algo que te haga salir de esa atmósfera que se acaba de crear. Y creo que sí, que el montaje tenía algo especial también por decisiones de dirección, que era que fuese sugerente, que fuese algo un poco mágico, enigmático, que te va llevando de una cosa a otra, que es musical, que gusta escucharlo. Y leyendo tanto a Calderón como los textos de Ovidio, creo que entré en el tono que tenía que tener la obra, leyendo mucho. Yo creo que el tono se consigue leyendo a Calderón todos los días y justo antes de ponerte a escribir, leer un rato antes. Parece una tontería, pero si lees un rato antes de ponerte a escribir, algo se te puede quedar. Y ver mucho teatro de Siglo de Oro, porque el Siglo de Oro es muy difícil entenderlo leído por primera vez. Yo creo que ayuda mucho ver puestas en escena, porque los actores ya te están ahorrando un trabajo, que es que le están dando el sentido que tú en tu casa en el libro se lo tienes que dar tú en tu cabeza y al final lees y lees la misma estrofa hasta que te enteras de algo, pero es difícil desentrañar lo que hay ahí. Entonces, yo creo que sí, que también lo probé, porque al principio no sabía si iba a haber prosa. Probé a escribir en verso
Y dije, no puedo, o sea, me da rabia que todo lo que yo querría contar no lo estoy consiguiendo contar, pues porque yo no soy Calderón y yo no escribo en verso. Y entonces, ¿qué hago? ¿Priorizo y me empeño en que sea en verso, pero no cuento de verdad lo que creo que hay que contar? ¿O qué sacrifico? Y yo pues aposté por esa prosa intentando mantener la atmósfera de Calderón y creo que tiene sentido que sí que encontré el tono en los textos de Ovidio, porque al final Calderón también encontró cosas en los textos de Ovidio. Entonces dije, bueno, pues como yo no voy a ser Calderón, ¿a qué referentes va Calderón para yo conocer sus disparaderos de escritor? Y yo me los llevaré por otro lado porque los voy a entender desde mí, pero voy a ver cuáles eran sus referentes. Y los textos de Ovidio están escritos con en prosa y con una poesía increíble, son muy poéticos, y dije, esto me suena a Calderón, como si lo podría haber escrito Calderón, y me suena a que encaja con el verso. Entonces, este es el tono que yo tengo que mantener en la prosa. No. Bueno. Bueno, que yo tenía una pregunta porque, claro, nosotros no hemos visto la obra. Entonces, mi pregunta es, ¿tú cuando concibes la obra, la concibes por partes y luego se representa por partes, tipo un personaje principal cuenta, otro personaje principal cuenta y otro personaje principal cuenta y luego se unen de alguna manera o se van intercalando las historias y entonces, pues no sé, básicamente que no entiendo muy bien, se han entendido las partes pero no cómo se representarían a la hora de entrar en el teatro. Vale, pues sí, se representan, como tú has dicho, primero la historia de la hija del aire, después la de Aquiles, el monstruo de los jardines, y después, por último, el mayor monstruo del mundo, y de hecho se van lanzando en proyecciones los títulos. Cuando empieza cada trama, cada historia, se presenta con el... Ay, qué cosa más rara está aquí. Con el titular. Y lo que sí que articula todas las historias son las historias de los dioses, de Apolo. De hecho, la obra abre y cierra con la idea del Génesis. Ha empezado el mundo, al principio es un caos, empieza la guerra entre dioses y monstruos con Apolo matando a la serpiente Pitón, y entre cada historia de monstruos, entre Semíramis y Aquiles y Herodes, vuelve a aparecer escenas de este tipo en donde vemos que hay una lucha, que sigue habiendo esa lucha entre dioses y monstruos. Hay una historia de un dragón, además intento que tengan que ver con luego la historia que viene después, de alguna forma. Y eso sí que me gustó mucho descubrirlo, lo cerca que está la obra de Calderón de las Metamorfosis de Ovidio. Ahí hay algo que es que se podría adaptar cualquier obra de Calderón metiendo tramas de por medio de situaciones que están en la mitología. Y tiene mucho sentido, y de hecho das más fondo o más contexto en el mayor monstruo del mundo, pues contextualizo un poco la guerra de Troya. Justo en ese entreacto de los que te hablo, pues antes del mayor monstruo del mundo se habla un poco de la guerra de Troya y de cómo podía haber sido un invento de los dioses y algo que nunca existió realmente, algo que se inventaron los dioses para limpiar el mundo de monstruos y de personas que no deberían vivir en él. Sí. Mira, creo que tengo... ¿Me oyen? Sí. Sí.
Has hablado de la música. ¿Quieres hablar de la función que tiene en la obra, la música? ¿Cómo la utilizas tú? Yo no soy. No soy música. Pero Jorge Bedoya es el compositor y el intérprete musical del montaje y compuso una partitura para cada personaje. Y eso fue algo impresionante. Bueno, la música de Jorge, yo creo que sin esa música el montaje no sería lo que es. No te hace viajar como te hace viajar. Le da, bueno, creo que lo hace emocionante, que los momentos más emocionantes de cada personaje coinciden con un leitmotiv musical que bueno, pues que te atraviesa. Y claro, es que compuso para cada personaje, según la personalidad y según la trama, una música diferente que luego entre sí tenían sentido juntas. Entonces es otra dramaturgia lo que hubo ahí. Una dramaturgia fue la mía y otra dramaturgia fue la suya, porque además de para los personajes, para los tres monstruos, para los momentos que os digo de los dioses, del Génesis del principio que cierra al final, también tenía su propia música. Entonces, bueno, creo que fue fundamental también para dar coherencia, para dar cohesión, para que no nos perdiésemos de alguna manera ahí. Tanto la iluminación como las proyecciones como la música ayudaban, porque no teníamos más. Teníamos un piano en escena, un retablo azul al fondo, que es el que habéis visto, con máscaras, y 3 tronos, 3 sillas. No había más escenografía, con todo eso había que contar mucho, porque en cada verso se cuentan muchas cosas, es la complejidad que tiene Calderón, que están pasando muchas cosas y lo único que por donde te llegan es por la palabra. Entonces hay que guiar un poco al público, hay que acompañarlo y hay que aclarar. Y eso fue un trabajo difícil, duro, pero que ahí remando todos juntos, iluminación, proyecciones y sonido y composición musical, intentábamos aclarar, intentábamos diferenciar muy bien las historias. Y bueno, y poder sentir que cambiabas de mundo, ¿no? Que no se te mezclaban las cosas porque podías perderte. Es muy compleja la obra y eso no podía pasar, claro. Muchas gracias, Aurora, por tu charla. Me ha encantado, nos ha encantado, creo yo. Muchas gracias. Y pues yo me preguntaba también por la caracterización de los personajes, que hay de monstruoso visual, o si realmente es algo que también se hace a través de la palabra en vuestra obra. Pues a ver si pongo la foto. El vestuario es de Ana Garay y bueno, no cambiaba. Este vestuario era el que tenían desde que empezaba la obra hasta que terminaba. La intención era, claro, era muy difícil porque en mi texto estaban los dioses y a veces, y claro, lo hacían todo ellos tres. Ellos tenían que ser dioses y monstruos. Tenían que irse al mundo mitológico y tenían que irse al personaje de Calderón. Hacían personajes porque cuando cada uno hacía su monstruo, Beatriz Aquiles, Herodes Arturo y Semiramis Isabel, estaba muy claro. Pero en los personajes de los demás, los que no tenían el protagonista, hacían todos los secundarios. Todos. De hombre, de mujer, de lo que tocase, de dios, de humano, daba igual. Entonces tenía que ser un vestuario que no confundiese, abierto a que pudiesen hacer todos esos personajes, pero que a la vez diesen esa sensación. Bueno, yo creo que está muy bien, que Ana Garay ahí dio en la tecla, que es contar lo que estábamos contando, de que los monstruos son los dioses, fueron los dioses en un inicio, por eso contar lo de la serpiente Pitón. Y nuestro final, de hecho, iba por ahí, iba diciendo, bueno, había una dignificación del monstruo. Y contábamos que, como los tres mueren, contábamos que ocupaban el cielo, que el lugar de los dioses, que siempre fue de los monstruos, y ahora están ahí. Entonces, entre que había algo muy épico,
algo muy divino. También el director David Boceta, el concepto con el que trabajó fue con el de la liturgia. Se estaba intentando crear esta sensación de que ellos vienen a dar una misa y a transmitir una palabra divina, que sí, que también son los personajes, pero en los momentos sobre todo de entreactos y de esta idea de los dioses y de la mitología, ¿qué son? Porque no encarnaban del todo. Eran transmisores de esa palabra súper lejana que hoy nos la quieren contar porque es, claro, queríamos crear esa sensación de ¿y vosotros? A ver qué hacéis con esto, ¿no? Que os hemos contado. Este es nuestro mensaje. De hecho, cerrábamos con un vaticinio para hoy, para el presente. Lanzábamos un vaticinio para el siglo XXI. Y creo que está logrado en el vestuario, que está esa cosa litúrgica. Herodes tiene algo de emperador y de tetrarca también en el vestuario. Aquiles, Beatriz tenía pantalón y eso hace también que sea, bueno, esto cruzado, que luego se lo podían mover la capa. Isa y Beatriz podían jugar con la capa un poco. Pero un poco por esto, por la idea de divinizar y poder hacer muchos personajes con ese vestuario. Es súper simbólico, claro. Muy simbólico. Que encajaba muy bien. Es el lienzo en blanco, es pureza, es lo que está por hacer, ¿no? Sí, es ir en contra de lo que te imaginas cuando vas a ver un monstruo, que te imaginas, bueno, pues como cuando se monta el monstruo de los jardines, que te sale un actor con ramas, cubierto de ramas, sucio, y no, y aquí es el dios, o sea, el monstruo dignificado y a la altura de los dioses. Ahí, allá, al fondo. O sea, mi pregunta es, que ¿se mueren todos a la vez? Tipo, en el mismo plano. Me refiero, cogen la daga y dicen el speech que tengan que decir, luego, o sea, porque claro, si imagínate que quedasen los tres muriéndose a la vez, sería, pues, wow, pero podría ser, ¿no? No. Como que se cuentan sus tramas de manera individual, para que me entendáis, del tirón, ¿no? La trama de Semiramis, entera, del principio al final, se acaba entreacto, trama de Aquiles, de principio a fin. Entonces, con el cierre de cada trama, vemos ese final. En ningún caso se mueren de manera desmayada en el suelo, nadie se cae al suelo muerto, ni mucho menos. Todo es muy simbólico porque esa es la apuesta de dirección de David Boceta, que es ningún elemento, ningún cambio de espacio, no hay una interpretación. Hay escenas dramáticas que ocurren de manera realista, donde los actores están hablando y están haciendo la escena de conflicto que tengan que hacer, pero hay una casi siempre están hablando a proscenio, a público. Y eso ya distancia y también te da esa libertad más conceptual de, a través de la palabra, ocurre todo. El puñal era el único objeto que había en escena. Y nos pareció una buena idea porque de alguna forma estaba presente durante toda la función. Ahí está la violencia, ahí está la tragedia, lo que va a ocurrir, de lo que quieren escapar. O sea, todo es muy simbólico. Buenas. Quería preguntar sobre si has tenido algún tipo de influencia también respecto al romanticismo, porque veo una clara influencia de Calderón en los románticos en cuanto a toda la temática de la monstruosidad. Y quería saber si también para toda la formación del guión y del teatro has tenido algún tipo de influencia también de ellos. Pues realmente no, pero es verdad. Son seres atormentados. Y esos son, ¿no? En los personajes románticos y los autores del romanticismo es eso. Y entonces eso sí que está,
pero no he trabajado con ningún referente. Pero aún así, sí, yo creo que eso está, ¿no? ¿A qué personajes te recuerdan a ti? A lo Frankenstein, por ejemplo. Claro. Sí, pero tienen que ver muchísimo, porque son personas que no tienen por qué haber sido un monstruo. A lo largo de tu exposición, de tu charla, parece que has hablado mucho de la importancia del vaticinio, tanto que comienza la obra y cierra, ¿no?, con un vaticinio. ¿Quieres hablarnos puedes hablar un poco sobre esta idea, si partías de esta idea desde el principio, si la has ido construyendo? Sí, claro, el vaticinio es algo que en el siglo XXI sería el estigma social. Y de hecho hablábamos mucho de esto el director y yo, porque aunque en ningún momento hay una palabra del siglo XXI, no mencionamos a quienes nos referimos, porque creo que está bien y creo que pasa que cada uno piensa en los monstruos que tienen como referentes de nuestros días y eso está genial. Yo creo que eso no teníamos por qué mencionar nosotros a ninguno en concreto. Y los vaticinios eran los estigmas. Era el estigma que tú no te has construido, sino que se te ha puesto porque, pues, por tu nacimiento, por tu procedencia. Y nuestra idea era que al igual que es una condena para las personas a las que les ponemos esos estigmas, es una condena para nosotros mismos ponerlos. Porque al final estamos jugando a ser dioses, era un poco nuestro discurso. ¿Quiénes somos nosotros para nombrar qué son las personas y dónde tienen que estar y quiénes son los poderosos y por qué, quiénes están arriba, quiénes están abajo? Y al final eso nos hace menos libres, pero a todos, nos encorseta y simplifica el mundo y lo hace un espacio donde luego no es las cosas no son así, o sea, la naturaleza no es así y al final la naturaleza habla, que era un poco el final. En el epílogo venía a hablar la serpiente Pitón y todos los monstruos que habían muerto, como ellos tres, por esos recorridos que han vivido. Y nuestro cierre tenía que ver con eso, con hablar con el público. Hablábamos con el público, bueno, ellos hablaban con el público y es que no me voy a acordar, a ver si me acuerdo de la frase tal como era. Bueno, el cierre no me va a salir exactamente porque era muy poética y bien dicha no me va a salir. Pero era una pregunta. Seguid el camino que hasta hoy habéis conocido, que eso es lo que vosotros pensáis que es la libertad, o cambiemos, ¿no? Y planteémonos qué es la libertad y hacia dónde estamos yendo, si estamos yendo hacia ahí o hacia todo lo contrario con nuestras acciones. Te preguntan más que a mí, ¿eh? O sea que bueno, es que no estoy siempre. Está muy bien. Bueno, pues yo creo que no vamos a abusar más del trabajo de Aurora. Agradecerle, por supuesto, la aportación que nos ha dado ese otro Calderón, que por desgracia no siempre podemos conocer en nuestras clases, y animaros a... Dentro de poco me ha dicho que va a estar en la teatroteca, que ya manejáis frecuentemente, por lo tanto dentro de poco podréis ver lo que os ha explicado Aurora y comprobar el sentido de sus palabras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.